Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy día jueves, en que continuamos el estudio del libro de Génesis, capítulo 10, nos quedamos en el 9 del jueves anterior. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración inicial que ofreció el hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Graciano. Hermanos, entonces comencemos nuestra reunión de los jueves. Como recordamos, el jueves pasado quedaron varios puntos que les ofrecí tocar al comienzo de la reunión de hoy, en la medida en que hayan podido verlo y traigan aportes, ¿no? Entonces, en esa medida, y si no, seguimos donde nos quedamos, empezar el capítulo 10. Entonces, sobre lo anterior, ¿alguien tiene algún punto que haya podido revisar? ¿Se acuerdan? Uno tenía que ver con el pecado de, del hijo de Noé o del nieto de Noé, total, ¿cómo queda? Ese es un tema que tomé nota yo. Y el otro tema era si existe una diferencia o no en la doctrina católica entre mente, perdón, entre alma y espíritu. ¿No? Ese tema que se planteó también y se planteó ya casi al final de la reunión y en buena hora porque nos dejó esa semana para reflexionarlo, documentarnos un poco mejor. Entonces, sobre cualquiera de esos temas o alguno otro que ustedes hayan notado, algún punto que quieran aportar. Sí, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Recuerdo que estuvimos conversando sobre el eufemismo, ¿no? Que en mi Biblia, por ejemplo, se decía de una forma con respecto al pecado del hijo de Noé, cuando lo vio desnudo, ¿no? Y entonces yo estuve revisando qué es eufemismo y en Google dicen que es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Entonces, como tú bien mencionaste, en mi Biblia se estaba empleando un eufemismo, ¿no? Porque dice que al verlo desnudo faltó a la autoridad, pero a la autoridad de Noé. Por eso es que él lo maldijo, ¿no? Pero en realidad no faltó a la autoridad, sino fue un tema relacionado al sexo, ¿no? Entonces, ahora ya por lo menos interpreto mejor lo que dice el pie de página de mi Biblia. Gracias. Ya, gracias, Graciano. Entonces, Graciano nos ha puesto el punto y a ver, comencemos por ahí, ¿no? Brevemente. El pecado del hijo de Noé. ¿Qué han podido ver? ¿Han podido pensar? ¿Han podido buscar? ¿Han podido buscar? ¿Han podido documentarse más? ¿O lo dejan simplemente que vio desnudo a su padre y eso fue una ofensa? Hay quien piensa eso y se respeta también. Pero hay posiciones que, como les comenté, profundizan más en ese aspecto. Como ha dicho Graciano, esto de el término ver la desnudez de alguien en el tema, en la cultura hebrea, tiene una connotación sexual. Y si ustedes han podido revisar, por ejemplo, el pie de página en la Biblia de Jerusalén, desliza algo por ahí.
Pero hay otras Biblias más modernas que desarrollan mucho más el punto. Por eso, pero no sé si han podido ver algo, porque les digo, si no interesa, lo seguimos, ¿no? Tampoco me voy a quedar en temas que no interesan y hacer un hueco profundo si no lo consideran, por eso les digo, súper democráticos. Si quieren dejarlo como lo que dice al pie de la letra, lo dejamos y no pasa nada, ¿no? Me da pena nomás que no profundicemos habiendo la oportunidad. ¿Pudieron revisar el tema de eufemismos? ¿Alguien que pueda dar un ejemplo de eufemismo distinto? Cuando se usa, cuando se quiere decir algo, pero como se tapa, se vela, se disimula y se dice de otra manera. Eufemismo, ¿no? Por ejemplo, alguien cercano falleció y decimos se fue. ¿Se fue dónde? Entonces, si la persona que está al frente no pesca el eufemismo, quizá te la pregunta y es incómodo para ti. Tú no quieres tocarlo, no quieres hablar más. ¿No? Yo digo, por ejemplo, Sí, en lugar de decir un viejo, dice una persona de la tercera edad. claro, por ejemplo, muy bien. Claro, en vez de una barriada, un pueblo joven. ¿Por qué? Porque el término barriada suena, o el término viejo podría ser más ofensivo para alguien. Entonces, tercera edad, pueblo joven, ¿no? Feo, Cuando se hablaba del Perú, no se decía subdesarrollado, se decía en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es el eufemismo. Y estamos poniendo ejemplos en diferentes campos. Pero sí, sí, adelante. también puede ser un feo poco agraciado, de rasgo poco, gra- poco Eso, convencional. claro, eso va por otro lado, ¿no? No, para lo que nos interesa es más la primera significación, el primer significado que estamos viendo. Entonces, si entendemos el término eufemismo, bueno, qué pena que no hay más participación, ¿ah? Que pensé que iban a estar listos porque el tema es interesante, pero si entendemos lo que es un eufemismo, entonces les digo, por lo menos, si ustedes están en plan de recibir nada más o que reciban. Esto es un eufemismo. En la cultura judía, en la cultura hebrea, se dice descubrir la desnudez, se refiere a relaciones sexuales. Entonces, relaciones sexuales del hijo de Noé, Cam, con su padre, es lo que yo primero supuse y les dije. Pero les digo, he estado buscando más y me acerco a la interpretación que dio Augusto. De repente hemos consultado la misma Biblia, pero hay una explicación interesantísima que dice que el pecado no sería de Cam contra su padre, sino contra su madre. Hay un problema sexual, pero no de homosexualidad, pero sí de incesto. Tremendo tema, ¿no? Tremendo tema y delicado. Y eso explica, de acuerdo a los análisis que estoy leyendo, eso tiene asidero y explica por qué el pecado recae en Canaán. O sea, el pecado lo comete Cam, que es hijo de Noé. Pero aparece como que Canaán carga con ese pecado. Y nosotros revisamos quién es Canaán, es un hijo de Cam. Y entonces acá viene un poquito la especulación, si quieren, pero con base, que dice, es que del fruto
de la unión indebida. Del pecado de Cam con su madre nace Canaán. Entonces Canaán es el maldito. Y Canaán forma un pueblo. Miren qué interesante y qué fuerza el tema. Canaán forma un pueblo que se va a llamar igual, Canaán. Y como vamos a seguir estudiando más adelante, si es que nos da la fuerza, y espero que sí, vamos a ver que el pueblo de Israel, una vez que se libera de Egipto, va hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La tierra que conquistan con espada en mano y hace correr mucha sangre. ¿Cuál es la tierra que conquistan? Canaán. Canaán. Se dan cuenta que si no uno se pregunta, oye, qué malos los hebreos, qué malos los israelitas de quitarle su tierra a los cananeos. ¿Dónde está la justificación para que esto ocurra? ¿Por qué no se fueron a una zona despoblada y construyeron ahí sus cosas? ¿Por qué tenían que ir y quitarle a los cananeos? El país se llamaba Canaán y sus habitantes los cananeos. ¿Por qué tenían que quitarle a ellos? Y aquí está la justificación, miren. Por eso insisto, no es un tema tan importante. La tierra prometida, hermanos, es Canaán. Y Canaán es el pueblo que se forma a partir de el personaje bíblico del mismo nombre, Canaán, que es el fruto de esta violación, de esta unión indebida de Cam, hijo de Noé, con su madre. Ahora, no lo tomen, por favor, al pie de la letra, es una posición, pero es una posición de lo que estoy leyendo como, como que de lo más moderno, de lo más estudiado, de lo más acordado entre los estudiosos más recientes. A ver, vamos a dar la palabra. ¿Está Guillermo? No. ¿Estaba Graciano, creo? ¿Me hablaba Juan Manuel Pablo? No, ¿vi tu mano o no? No, no, se Era parecía. yo, era yo, era yo. Sí, Diana, perdón. A ver, Sí. No, sino de que quizás hubiese estado más difícil de interpretarlo, pero realmente la clave nos lo da el Levítico 18:9, ¿no? 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la misma desnudez de tu padre. Y ahí está hablando de todo lo que dice con un eufemismo sobre la desnudez, ¿no? Del padre incluso de la hija de tu hijo, de todo. Y es sobre todo es hablando de las relaciones sexuales y en este caso incestuosas, ¿no? claro, claro, Diana, perfecto, gracias. Entonces Diana nos da una referencia en otro versículo de otro libro como que hace coincidir. Y la que yo les doy, ¿no? El fruto de este pecado es Canaán. Y Canaán forma este pueblo que va a ser luego usurpado, expropiado. Va a ser nombrado tierra prometida para otros, que son justamente los descendientes de quién? Los descendientes de otro de los hijos de Noé, que el hijo bendito, que es Sem. Y por eso de Sem vienen los semitas, ¿no? De Cam vienen los cananeos, de Sem los semitas. Entonces los hijos benditos, los semitas, van a usurpar la tierra de los hijos malditos, Canaán y los cananeos. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Estoy de acuerdo contigo que no debemos tomar al pie de la letra, ¿no? Literalmente, esta escritura. Pero de todas maneras, siempre es inevitable que surja la pregunta, ¿por qué por el pecado que cometió un antepasado, las siguientes generaciones tendrían que pagar el costo de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, ¿no? Este, claro, esta narración es una forma, digamos, de explicar lo que ocurrió.
pero después el mismo Señor Jesucristo nos dice que cada uno no tiene que cargar con los pecados de sus ancestros, ¿no? Claro, Gracias. claro, Graciano, muchas gracias por la intervención. Pero digamos, Canaán no es el hijo de Cam solamente, sino en esta hipótesis, Canaán vendría a ser el fruto del pecado. Entonces Canaán es el que paga las consecuencias. Él, en su pueblo, en su tribu, en el país que forma, que se llama como él, Canaán, o sea, los elementos están puestos con una claridad que si es otra cosa, bueno, podría ser cualquier explicación ya, pero todo encaja en esta explicación que les digo, es de lo más actual en investigaciones de esta época y de esta parte de la Biblia. Pero miren la consecuencia que trae. Les digo, es una consecuencia grande, porque no es solamente el morbo de quedarnos que Noé, ¿qué hizo el hijo? ¿Por qué pecó? ¿Cuál fue el pecado? No, no, miren, la consecuencia que tiene es que el fruto de esa unión habría sido Canaán, y Canaán es la tierra prometida para los otros, para los descendientes de Sem. Por eso les digo, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel. Eh, Ahora que mencionaste que de Canaán proceden los cananeos y de Sem los semitas, me he acordado del famoso término semitismo y antisemitismo. O sea que cuando ahora se habla de antisemitismo, bueno, los judíos actuales o el pueblo de Israel actual siempre se tratan de defender de sus enemigos diciendo, calificándolos de antisemitas. O sea que al declarar los antisemitas van al origen mismo de las primeras generaciones del pueblo de Israel, que es Sem. ¿Es así o no es así? Sí, en parte, Guillermo, pero también ten en cuenta que hay un término parecido que es muy actual, que es el sionismo. Entonces, digamos, el pueblo hebreo es todo semita. Eso es un hecho, es un hecho. Pero en la política actual, y desde el siglo XX, el siglo pasado, y empezó antes incluso, a fines del XIX, aparece el movimiento sionista. Los sionistas. ¿Los sionistas quiénes son? Son semitas que reclaman el territorio y que ponen la posesión de la tierra como primer objetivo, como el objetivo nacional, como lo primero. No hay nada encima de eso. Para los sionistas, su sentido de vida, su propósito es conservar la tierra. Y si es necesario por cualquier medio, todo se justifica porque la tierra es de ellos, la tierra prometida. Esos son los sionistas. Entonces, no confundir los semitas con los sionistas. No, no sé Claro, si me explico. semita viene de Sem definitivamente. En cambio, sionista y sionismo viene del monte Sión. El Sion, de la tierra. ¿Sí? Ese sionismo es el que está vigente a la fecha en el partido político que detenta el gobierno de la República o el Estado de Israel a la fecha. Exacto. Y están justamente, como tú lo acabas de decir muy claramente, para ellos la tierra es cuestión de vida o muerte. Y por eso es que están ejecutando un verdadero genocidio contra los palestinos, bajo el pretexto de que están combatiendo al grupo este terrorista Hamas con H. Pero lo que están matando es a todos los palestinos, ya no solamente en la franja de Gaza, sino además en Cisjordania, que está alejado, y que no tenían nada que ver con el ataque de Hamas en Gaza. Ahora, Israel está impulsando la colonización a través de colonos armados que son israelitas jóvenes en su mayoría, a los cuales arma el Estado de Israel
para expulsar a los palestinos. Para ellos los palestinos es una nación que nunca será un Estado y que no solo eso, sino que no deben existir. Por eso es que están haciendo todo lo que están haciendo, independientemente de que la política del primer ministro de Israel en este momento, Netanyahu, que tiene una alianza política con otros partidos, eh, es esencial mantener la guerra contra los palestinos, porque si no la sigue, sus mismos ministros lo van a abandonar y finalmente va a acabar en la cárcel porque está acusado de graves delitos, ¿no? Sin embargo, de la población del Estado de Israel, quizás no es una mayoría, pero una buena parte no está de acuerdo con las acciones bélicas que está ejecutando en este momento el gobierno del Estado de Israel. Claro. Gracias. No, gracias, Guillermo. No, es un tema bien controversial porque es un tema actual, ¿no? Y de verdad que hay posiciones. Yo estoy personalmente de acuerdo contigo, Guillermo, pero entiendo que hay personas que tienen una posición diferente y el tema es bien controvertido. Entonces, no sé, con eso queda zanjado el tema, queda claro el tema de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué pasa con el pecado contra Noé? Estamos viendo entonces que la posición más moderna y más lógica es que el pecado de Cam es contra la madre y no contra el padre, no contra Noé, no contra Noé mismo en su físico. No, es una relación sexual indebida que no debió haberse dado entre Cam y su madre, y el fruto de esa unión es Canaán, y luego entonces la tierra de estos cananeos va a ser la tierra prometida para los sems, descendientes de Sem, los semitas. Les digo, con esto damos un paso olímpico en el tiempo para adelante, pero recordémoslo porque luego va a servirnos. Si no, es que queda una gran pregunta más adelante en el proceso de la formación de la nación de Israel, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esos sinvergüenzas le quitan a los cananeos la tierra? Ya estamos viendo entonces, y el tema podrá volver a tocarse, pero estamos poniendo bases sólidas y finalmente, si hay otras interpretaciones, bienvenidas, acá estamos para escucharnos. Eso entonces, hermanos, por el lado del problema de Noé, de su hijo Cam y todo la consecuencia que tiene. El otro tema que quedó, que lo planteó Diana, sin querer queriendo un poco, ¿no? Pero salió el tema del alma y el espíritu. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Ahí no sé si han podido chequear algo o lo tienen claro. Si lo tienen claro, pasamos, ¿no? ¿Puedo hablar? Claro. Este, yo digo, cuando en el Magnífica, la Virgen hace bien claro, dice, ¿no? Que mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Lucas 1, el 46 al 47. ¿Ese podría ser? No, por eso estamos escuchándonos, ¿no? Vale, vale lo No, que tú dices, César. que el espíritu se le da al hombre para poder, para comunicarse con Dios. En cambio, en el alma están todo, solamente no es solamente la parte inmaterial del hombre, sino ahí están las emociones, están, ¿cómo se llama? La esencia del ser humano. En cambio, en el espíritu es la habilidad
que adquiere el hombre para poderse comunicar con Dios. ¿Es así? Sí, pero no me preguntes, pues estamos dando opiniones nosotros. Ah, No, ya. claro, claro, está bien que Ese- tú lo Eso es planteas lo así, que, más bien, claro, gracias, Esther. Tú ya. lo planteas así y así lo recibimos para darle un poquito de vuelta y los demás, ¿no? Porque si tú me dices es así, yo te contesto y casi como que cerramos la discusión, ¿no vale? Escuchemos a otros, ¿no? Otros hermanos quizá tengan una posición. A ver. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. La verdad que no tenía yo idea de que había una diferencia, ¿no? Yo estuve buscando en internet así rápidamente y dicen de que el alma es la vida que tenemos nosotros y el espíritu es la forma de comunicarnos con Dios. Y el espíritu se gana con la gracia de Dios. Y citan ahí, por ejemplo, que cuando nos bautizamos, ganamos el espíritu y la gracia de Dios, ¿no? Entonces, incluso ahí dicen que uno puede estar vivo sin espíritu. O sea, podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Incluso lo menciona Pablo, si no me equivoco. Entonces, eh, serían dos cosas diferentes, ¿no? Para mí, como te digo, primera vez que veo estas diferencias y de todas maneras no me queda claro qué sería el espíritu finalmente. Si el alma es inmaterial, el espíritu también es inmaterial. Pero claro, el alma viene al crearse la vida, al nacer uno, y el espíritu viene dado por Dios. O sea, como digo, uno puede vivir cierto tiempo sin espíritu o estar espiritualmente muerto, ¿no? O algunos toda su vida, los que niegan a Dios, entonces viven espiritualmente muertos de repente toda su vida, ¿no? Claro, Gracias. claro, perfecto, Graciano, el aporte y planteas una duda en ese sentido. A ver, escuchémonos, yo, si es que queda todavía un poco en duda, yo aporto al final de las intervenciones, ¿les parece? Guillermo, adelante. Gracias, don Pablo. Yo he sabido desde hace muchos años, como dije en la reunión pasada, el alma es un concepto filosófico. El espíritu lo recibimos en nuestra concepción cuando se forma el ser humano en el vientre materno. Ahí Dios pone su espíritu. El sacramento del bautismo recién nos da la gracia de Dios y nuestra carta de ciudadanía como cristianos, porque formamos parte de la Iglesia Católica. La gracia de Dios es otra cosa. Entonces, el espíritu lo tenemos desde nuestra concepción. Por eso es que la Iglesia tanto defiende la vida del concebido. Todo crimen contra la vida del concebido es un crimen contra la especie humana. Por eso el aborto no está justificado de ninguna manera por la Iglesia Católica. Ujú. Y he vuelto a revisar hoy día los cuatro evangelios y tres de ellos, con excepción del de Marcos, hablan al momento de la muerte de Jesús que entregó su espíritu. Juan lo dice claramente. Eh, Mateo y Lucas dicen expiró, ¿no? Entregó su espíritu. Entonces, ese, ese testimonio de los cuatro evangelistas, para mí, aclara de manera muy meridiana el tema entre los conceptos de alma y espíritu. Ninguno de ellos se refiere a que Jesús entregue el alma, entrega su espíritu. Y esto es lo que se produce en la muerte de cada ser humano, porque Jesús muere como hombre. Era Dios, es Dios, pero también era hombre. Y muere como hombre y entrega su espíritu. Y el espíritu regresa al Creador. Por eso es que cuando se aparece
a María Magdalena y después a los apóstoles, en todas las apariciones que tiene después de su resurrección, antes de su ascensión, el de él es un cuerpo glorioso, diferente al cuerpo humano vivo, porque es un cuerpo glorioso resucitado. Ya. Entonces, el término alma está en muchas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso es que yo creo que tendríamos que recurrir a los exégetas, a los estudiosos, a los especialistas, para que nos digan con claridad y de una manera diáfana, comprensible para nuestra inteligencia, qué quiere decir el alma y qué quiere decir el espíritu. Pero para mí queda claro eso. Gracias. Ujú. Gracias, Guillermo. A ver, dice, Augusto, adelante. Buenas noches. El ser humano está formado por cuerpo, que es algo material, lo físico, la carne, y alma, que también en cierta forma es el espíritu, porque el alma es una parte espiritual del hombre. Una vez que morimos, el alma, la parte espiritual, que es lo que anima al cuerpo, por eso se le dice alma, porque anima al cuerpo, va va hacia Dios, ¿no? O sea, a ser juzgada, ¿no? Y en algún momento, y en el juicio final se reunirá con un cuerpo, pero de otra forma, un cuerpo glorioso, como lo manifiesta Guillermo. ¿Cuál es el problema? Que a veces se confunde, porque a veces se habla de alma, pero también se habla de espíritu, pero en el caso del Espíritu Santo, ¿no? Que ese es algo, ese es, digamos, el Espíritu Santo es lo que Dios nos da es algo adicional que Dios nos da para ayudarnos, ¿no? O sea, digamos, a veces hay una confusión porque el alma, si bien es espiritual, no es lo mismo que el Espíritu Santo, ¿no? Son dos cosas distintas. Una proviene directamente de Dios en el momento cuando los envía, el Espíritu Santo, y otra es al momento de la creación del hombre, ¿no? Que es el alma. Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Entonces, hermanos, miren, con estas intervenciones creo que nos hemos acercado mucho más a una idea mucho más clara. Sobre todo no caer en el falso, en la falsa confrontación entre alma y espíritu como que fueran dos conceptos, como que fueran dos conceptos separados. Porque estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Alma y espíritu son parte de lo mismo, ¿no? El alma es una creación de Dios. Y como dijo Esther hace un rato, en el alma están esas capacidades y esas condiciones tan humanas que tenemos, ¿no? Ahí está el ejercicio de nuestra libertad, ahí está nuestra tendencia al pecado, ¿no? La concupiscencia, ahí está nuestro carácter, ahí está nuestro psiquismo, pero esta alma tiene una dimensión más profunda. Y esta dimensión más profunda del alma es el espíritu. Y es la que nos permite hacer el contacto con Dios. Cada ser humano, en su oración, en su momento de contemplación, en su momento de reflexión, establece, o por lo menos tiene la oportunidad y la posibilidad de eh, contactarse y establecer ese vínculo con el Señor. Y eso se hace a través del Espíritu. Pero el alma es una donación de Dios, como ha dicho bien Augusto, ¿no? Alma, ánima, nos anima, está la vida, está nuestra individualidad, cada uno es diferente, ¿no? Entonces somos cuerpo y somos alma, pero también decimos somos espíritu, pero cuerpo y alma y espíritu son una sola cosa en el ser humano, no son tres cosas separadas. Y en particular alma y espíritu no son dos cosas separadas.
Si quieren, el espíritu es parte del alma, es la dimensión del alma más, más pura en el sentido de que es la que nos permite el encuentro con Dios. Lo que no tenemos que hacer nunca, y por eso ha sido interesante que planteemos esto, pienso, para que no creemos y desterremos de nuestras mentes que hay una dualidad, que son dos conceptos, que son dos conceptos diferentes, separados, el alma por aquí y el espíritu por allá. Eso sí sería un error total. Que como dice bien Guillermo, sería fruto de la filosofía platónica. De Platón es que nacen esas ideas que llamamos también en el estudio de la doctrina católica cristiana, que llamamos el gnosticismo. Y el gnosticismo parte de esa dualidad, de esa separación de alma y espíritu. Y la iglesia rechaza esa idea. Y por eso cuando tachó algunos evangelios, que ahora son apócrifos, y les dice, son evangelios gnósticos, uno dice gnóstico, ¿por qué? Bueno, por ahí está la raíz. Viene de Platón, del siglo IV antes de Cristo, de esa idea de separación, como que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, como componentes separados. Es que no están separados. Es que el espíritu es esa cualidad del alma que nos posibilita el contacto con lo divino, el contacto con el Señor. Miren, y lo dejamos ahí, si quieren, sigan viéndolo. Pero así es, o sea, hay temas, hermanos, que la Biblia nos presenta, sale la duda en un grupo de estudio serio como nuestro, y le dedicamos unos minutos, incluso hemos tenido la oportunidad de hacerlo de una semana a la otra, para cada uno en su tranquilidad buscar y informarse. Esto ya está en cada uno, pues. ¿Lo tomo de verdad o lo dejo ahí medio flojo? No, me da flojera, ¿no? No lo hago. Pero veo por las intervenciones de varios de ustedes que ha habido investigación, interés, en buena hora, en buena hora. Pero son grandes temas, hermano. Son grandes temas de nuestra fe. Entonces, la recomendación número uno es no caer en el dualismo, no caer en el error de la separación del alma y el espíritu, porque son fusionados. El alma es inmortal y el espíritu es esa cualidad del alma, esa dimensión del alma que nos permite y nos posibilita el contacto con el Señor. A ver, hay otra vez manos. Vamos a darle oportunidad a Julia. A ver, Julia, adelante, después Guillermo y Augusto. Manuel Pablo, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 25-23 dice que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los tres, Claro, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. claro. Son tres, pero a la vez es como la Trinidad, ¿no? Guardando Sí. las distancias. Es un tema complicado, complicado, no es una cosa de decir, como son tres, yo los separo. Entonces el cuerpo por aquí, el alma por allá y el espíritu por acullá. No, hay una unidad de los tres. Y el alma y el espíritu, el alma es una creación de Dios y el espíritu es la donación de Dios, clarísimo, clarísimo. Por eso lo que están diciendo ustedes, en lo que han manifestado, estoy de acuerdo. No, no es un tema fácil, pero no estamos tan perdidos, estamos caliente, caliente. Solamente entonces yo agrego el no pensar nunca
y sigan investigando, y sigan revisando, y sigan pensando, pero no pensar nunca que alma y espíritu son dos cosas separadas. Eso sí, es una barbaridad, porque son parte de lo mismo, de esa unidad que es el ser humano. Y el espíritu es esa dimensión divina en el alma. ¿Ya? Guillermo, adelante. No, 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 no. Lo que tú acabas de decir, que el espíritu es como una extensión del alma, y antes dijiste es parte del alma. Si el espíritu es parte del alma, el alma lo es todo y el espíritu es solo una parte, ¿no? Pero antes de eso dijiste que el espíritu tiene una mayor dimensión que el alma. Eh, yo vuelvo sobre lo que dicen los evangelistas al momento del término de la vida del Señor Jesús. Ninguno de ellos habla del alma. Los cuatro hablan del espíritu. Entregó su espíritu. Quiere decir que el espíritu es algo que está con el hombre mientras está vivo. El alma también. El alma es etimológicamente ánima, pero eso no quiere decir, no es más que un concepto. ¿Qué cosa quiere decir? ¿De dónde proviene el término alma? ¿No? Del latín, ánima. El espíritu, insisto, lo recibimos junto con el alma seguramente en la concepción y vivimos todo el tiempo de nuestra vida mortal en cuerpo, alma y espíritu. Pero te reitero, ¿no? Eh, yo quisiera de todas maneras que tú, que tienes una amplia biblioteca, hagas un estudio concienzudo cuando tengas tiempo para para ver qué dicen los especialistas acerca del término alma y del término espíritu. Nada más. Gracias. Sí, Guillermo, lo he hecho en esta semana que ha transcurrido desde el jueves pasado y tengo tengo una hojita escrita incluso, pero me pareció muy formal poner por escrito algo que es tan complicadito, ¿no? Pero si les sirve, pero me da miedo que no les sirva si me los confunda. Pero va por lo que tú dices, no se pueden separar. El Perú es costa, sierra y selva, pero al final es el Perú, son formas de definirlo. Y hubo, recuerdan este sabio que dijo, no, no son tres regiones, cosas, son ocho regiones naturales, y enriqueció más. Entonces son formas de ver, son formas de simplificar, son formas de poner en nuestro pensamiento limitado la complejidad del misterio de Dios y la complejidad del misterio del hombre y la relación del hombre con Dios. Por eso les digo, pero en buena hora que ha saltado el tema, para todos, para mí incluso, porque nos fuerza a seguir con atención, buscando, pensando. No, no es cuestión de que yo solamente busque, lo he hecho. Y les digo, tengo ya un documentito escrito, un poquito más de una página, pero para todos, para todos, ¿no? Es importante que tengamos esto medio claro, sobre todo en el mismo sentido de lo que estamos comentando siempre. Nosotros estamos llamados a ser testigos del Señor. Entonces, al testigo, al que da testimonio, le van a preguntar. Y te pregunta por ahí un hermano, digamos un hermano menor, y te dice, oye, ¿y esto cómo es? Y son preguntas buenísimas, ¿no? Y dificilísimas de responder. Más todavía si uno no está preparado. Porque el peligro sería empezar a hablar herejías, empezar a hablar cosas que no son. Augusto, adelante, por favor. Creo que para una mayor profundidad
deberíamos revisar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 362 al 368. Ahí más o menos detalla con ejemplos eh, lo referente al alma y el cuerpo, ¿no? Ahí para que cada uno revise en su casa. 362, Al 368. 68. Doy una excelente recomendación. Son algunos puntos, no es mucho, pero el catecismo tiene una tremenda profundidad. Y es la doctrina oficial de la iglesia. Ok, entonces, queda la tarea, hermanos. Miren, en buena hora que salen estos problemas, entre comillas problemas, en buenísima hora. A ver, entonces seguimos. Nos habíamos quedado en el capítulo 9 para empezar el 10. La repoblación de la tierra. O sea, ya vino el diluvio y ya terminó el diluvio, ha bajado Noé con todo lo que había en el arca, animales, plantas y seres humanos, para repoblar la tierra. Entonces, ¿quién puede leer? Acá, adelante van a ver un montón de nombres, pero tengamos paciencia, ¿no? Son 3 diapositivas. Es todo el capítulo 10. Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, adelante, Graciano. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio, fueron los siguientes. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, los Kitim y los Rodanim. Estos fueron los hijos de Jafet, y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada uno con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabtecá. Los hijos de Ramá eran Seba y Dedán. Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. Él fue un valiente cazador delante del Señor. Por eso se dice, valiente cazador delante del Señor como Nemrod. Babilonia, Erech y Akkad, todas ellas están en la región de Senar. Fueron el núcleo inicial de su reino. De esa región salió para Assur y edificó Nínive, con sus plazas urbanas, Calaj y Resen, entre Nínive y Calaj. Esta última era la capital. A ver, continuamos. Mizraim fue padre de los pobladores de Lud, Anaam, Lehab, Naftuj, Patros y Casluj, y también de los pobladores de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los jebuseos, de los amorreos, de los girgasitas, de los givitas, de los arqueros, de los cineos, de los arbaditas, de los samaritas y de los jamoteos. Más tarde se expandieron los planes de los cananeos, y sus fronteras llegaron desde Sidón hasta Gaza por el camino de Gerar, y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Ujú. Estos fueron los hijos de Cam, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Eber y el hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arpaxad fue padre de Selah y este fue padre de Eber.
Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Loctán. Sí, y Octán. La primera letra es I, no es L. No, Ah, perdón, y si fuera Octán. L, Sí, claro, si fuera L tendría el palito horizontal también, ¿no? Pero ya. es una I latina, y Octán. Miren, un montón de nombres, pero vamos siguiéndolo. Y acá Y gracias. Octán, ya. Y Octán fue padre de Almodad, Selef, Hazarmavet, Lerach, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Lobab. Todos esos fueron hijos de Yoctán. Los lugares donde residieron se extienden desde Mesa en dirección a Sefar hasta la montaña de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Estos fueron los clanes de los hijos de Noé, según sus orígenes y nacionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. Ujú. Gracias, Graciano. Miren, en la diapositiva anterior, el primer párrafo da una serie de nombres. Canaán fue padre y dice una serie de nombres. También de los jebuseos, amorreos, hivitas. Si nosotros chequeamos más adelante en los Antiguo Testamento, vamos a ver que esos pueblos justamente son los que forman Canaán, el territorio de Canaán, el país de Canaán, que va a ser conquistado por los hebreos a su salida de Egipto. Se va a constituir en una tierra prometida. No, esto más a favor del argumento que ya comentamos. No sé si ustedes quisieran comentar algo más sobre esto. No, es como un resumen. Este capítulo dice un resumen de las generaciones que vienen después de los hijos de Noé en el repoblamiento de la tierra. Miren, entramos en el capítulo 11, la Torre de Babel. Otro tema que también debemos recordar, porque se nos ha hablado de esto desde que éramos niños. Es una sola diapositiva. ¿Quién puede leerla, por favor? Patricia. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perturbar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo, si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propagan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez ahí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel allí, en efecto. El Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Ujú. Gracias, Patricia. Gracias. Miren qué interesante la explicación de nuestro Antiguo Testamento al por qué hay tantos idiomas en el mundo, ¿no? Parece que nos quieren decir había uno solo y el hecho de que luego se hablen tantas lenguas, es una medida que el Señor toma
para que no haya un acuerdo tan fácil en lo que estaban haciendo, como primer gran proyecto, una torre que alcance el cielo. Eso no se puede tomar literalmente, ¿no? Sería también un problema. Estos primeros capítulos del libro del Génesis no se toman al pie de la letra, pero igual tiene varios elementos. Babel, Babilonia. ¿Qué relación hay entre Babel y la Babilonia que vamos a conocer después de nuestro Antiguo Testamento? Que va a tener un impacto tan tremendo sobre el pueblo de Israel, el más duro que ellos van a sentir en toda su historia, porque con la invasión, con la conquista de Babilonia, lo que había sido el reino de Israel, y a partir en dos se va a desintegrar. Van a llevarse deportados los ciudadanos y van a destruir la ciudad y destruir el templo. El dolor más profundo, y esto ocurre más o menos por el siglo V antes de Cristo. Aquí en lo que estamos leyendo es muchísimo antes. Lo otro lo vamos a tener oportunidad de revisar. Y ya lo hemos visto de hecho, ¿no? Pero cuando veíamos el tema de regreso a Jerusalén. Pero se los menciono como para que lo relacionemos a nuestro cerebro, ¿no? A ver, Augusto, adelante. Eh, Aquí se nos muestra una verdad muy cierta, ¿no? Que cuando el ser humano se une y todos cooperan para un fin específico y todas las inteligencias de las distintas áreas se unen para un fin específico, pueden lograr grandes cosas, ¿no? Avances tremendos. Pero está el peligro de que el ser humano se envanezca a sí mismo, ¿no? Que nazca la arrogancia, que piensen que ellos ya no necesitan a Dios, ¿no? Que el ser humano por sí mismo puede hacer las cosas sin necesidad de Dios, ¿no? Y ese es el gran peligro, ¿no? Y esa es la explicación, ¿no? De un peligro que a veces es más misericordioso para el mismo, para la salvación del mismo ser humano, de retener ese progreso, ¿no? Retenerlo por un momento ese progreso, porque sabemos que ya en la actualidad, ya con las comunicaciones prácticamente otra vez hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Y se ve esta sociedad cada vez más avanzada y cada vez más rica económicamente, si lo comparamos con épocas pasadas, pero también cada vez más secularizada, ¿no? En donde el ser humano, conforme se siente autosuficiente, quiere despegarse de Dios, ¿no? Todo viene lo mismo, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Todo está relacionado a eso, ¿no? Entonces el ser humano de que quiere hacerse Dios, ¿no? Ese es el pecado original, ¿no? La tentación de la serpiente, que le dicen, serán como dioses, ¿no? Y eso es lo que el ser humano lamentablemente tiende, ¿no? Quiere tender a ser Dios sin necesidad de Dios, ¿no? Y entonces ese es el gran pecado. Excelente, Augusto. Excelente, 100% de acuerdo. Miren, y tan claro lo que nos ha dicho Augusto, ser como dioses. La tentación de la serpiente a Eva, que transmite también a Adán. Y en este caso, parecido. Edifiquemos una ciudad, dice al final del primer párrafo. Edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Mírenme, clarísimo lo que dice Augusto. Ser como Manuel Dios. Pablo. Alcanzarlo, sí, un ratito. Pero levanta la manita, ¿no puedes? No, para que sea más ordenado. Recién estoy aprendiendo a usar esto. Ya, te doy la palabra un ratito. O sea, yo más bien Te doy la palabra un entiendo. segundo, Esther, por favor. Para terminar Ah, las ya, ideas, pues. Si no, estamos hablando como diálogo de sordos. ya. Sí, entonces es eso. Lo que quería yo era reforzar lo que Augusto ha aportado muy claramente. Es esa pretensión de ser como Dios. Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Alcanzar a Dios.
ser como Dios. Ya el pecado de Adán, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor nos dice, y Guillermo lo resaltó, recuerdo, en una reunión anterior, el Señor impidió que el hombre comiera del árbol de la vida, porque ese árbol tenía la vida eterna. Y acá, otra vez, esa tentación perma- eh, permanentemente presente en el hombre que se ve hasta el día de hoy, ¿no? Del avance tecnológico, el avance de la ciencia, significa que ya no necesitamos a Dios. Por eso les decía, excelente la intervención de Augusto, da en el clavo. A ver, escuchemos Esther, por favor, adelante, después Guillermo y Graciano. Yo no estoy bien, no he entendido bien, o yo he entendido que el Señor dijo que se dispersaran por toda la tierra y ellos no hicieron caso, entonces, ¿no? Claro, Ah, claro. ya, Sí, sí, ya, 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 exacto. ya. Es eso, es eso. A ver, vamos, Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Quería comentarte que al leer la perícopa, el segundo párrafo, encontraba una cierta contradicción, porque dice literalmente, pero el Señor bajó a ver la ciudad. Bueno, emplea el pero previo, ¿no? Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. O sea que es un reconocimiento a la creatividad del ser humano, que es obra de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, este es un reconocimiento de parte del Señor. Y a continuación dice, bajemos entonces y una vez ahí, confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Entonces eso me producía a mí un, una contradicción aparente, pero después releo el primer párrafo y al final encuentro la explicación, ¿no? Los hombres, después de todo lo que dice al comienzo, dijeron, edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿Para qué? Para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. O sea, ellos no querían seguir el mandato del Señor de poblar toda la tierra, pero sobre todo aquí se nota claramente el envanecimiento del cual ha hablado tan claro Augusto, ¿no? Sí. Perpetuar nuestro nombre. Entonces, este envanecimiento de querer perpetuar su nombre es por eso que el Señor baja a ver la ciudad, por eso dice, pero el Señor bajó a ver la ciudad, ¿no? Ese pero es una explicación después de lo que termina el primer párrafo, porque de acuerdo con eso ellos hubieran concluido la torre, pero él les confunde y pasa lo que pasa. Gracias. Perfecto, Guillermo. Perfecto, has abundado en la misma línea de la intervención de Augusto. Estoy plenamente de acuerdo yo. No, está muy bien. A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Y esta actitud del hombre en estas dos ocasiones, ¿no? Cuando pretende comer del árbol de la vida eterna y ahora hacer una construcción que lo lleve al cielo. Es una pretensión, le llamaría yo, autoaniquiladora, ¿no? Va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Dios interviene y pone un control, ¿no? Y por ejemplo, lo que vemos ahora, ¿no? Que la ciencia se ha desarrollado tanto que es buena, pero también sirve para matar gente con los abortos, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con la energía nuclear, que es tan buena, pero también sirve para matar a millones, a miles de personas en un instante, ¿no? El estudio de la biología molecular, que ahora ya los científicos quieren fabricar hombres, ¿no? O sea, ya nos creemos dioses, pero Dios siempre ha puesto límites a eso, porque
Si nos deja sueltos, nosotros mismos nos desaparecemos, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias, gracias, Graciano. Diana, por favor, adelante. Creo que también, muchas gracias. Voy en la misma línea de los anteriores hermanos, porque sí quiero enfatizar esta comparación. A mí siempre me causaba un poco de, de extrañeza, ¿no? El decir, vamos a bajar y a confundir sus lenguas, como si fuese Dios envidioso. Así lo tomaba yo antes, ¿no? De modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Pero es igual también cuando dice después, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no largue su mano y tome el árbol de la vida y comiendo él viva para siempre. Aquí, bueno, el hombre es limitado, eso hay que reconocerlo. Y Dios, que es nuestro Padre, sabe nuestras limitaciones, sabe el qué cosa nos podría hacer daño. Y acá, por ejemplo, y puso un querubín para que no entren nuevamente a tomar del árbol de la vida. ¿Qué sería si este hombre desobediente, pecador, eh, va y toma el árbol de la vida? Tiene vida eterna. ¿Y a quién se asemejaría un ser desobediente, pecador y con vida eterna? Al demonio, no a Dios. Y también, ¿por qué no quiere que tome por qué de todos los árboles podía tomar, pero no del árbol del bien y el mal? Le está limitando a algo que es el juicio. El que pone en la balanza el juicio de qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Porque si no, si Adán ponía el juicio, entonces ibas a juzgar también a Eva. Igual, si alguien tenía el juicio, como los juicios de los hombres, que son imperfectos, él sí puede saber todo para hacer el juicio y saber, como ahora que nos dicen, nos venden algo que es bueno, pero es malo. O sea, nos quieren decir otra cosa. Igual en el paralelo acá nos está diciendo de que justamente como la globalización, ¿no? Solamente una sola identidad. No querían dispersarse, querían tener una sola política, como lo que tenemos, un solo pensamiento único, o religioso, o de un solo pueblo. ¿Qué iban a hacer los que estaban en el poder? Sojuzgar a todos los demás. Entonces Dios interviene haciendo que se dispersen y que su mandato de poblar la tierra se haga efectivo, porque por algo es, Dios conoce más íntimamente al hombre y qué es lo bueno para él, ¿no? Entonces no es, me parece que va por la misma línea que están hablando los hermanos. Ujú. Gracias. Bien, Diana, muchas gracias. Queda claro entonces, ¿no? Este intento de construir la Torre de Babel es como construir una escalera al cielo. Pero, ¿quién lo hace? El hombre. No es como el sueño de Jacob, que vamos a ver en ese mismo libro del Génesis un poco más adelante, ¿no? Ese sueño en que él ve una escalera al cielo por la que suben y bajan los ángeles. Lo veremos en su momento y lo relacionamos con esto. Pero les digo, no es eso. Es esa pretensión del ser humano de ser un Dios, de ser como Dios, comer del fruto del árbol prohibido. En el segundo árbol, el Señor pone un par de querubines que impiden el paso al hombre con unas espadas flameantes para que no se acerquen al árbol de la vida. Y ahora, dice el relato, confunde a los hombres para que no se puedan poner de acuerdo en ese plan tan pretencioso y tan peligroso, construir una escalera directa al cielo, o sea, a la casa de Dios. El hombre por su propia fuerza va a llegar. ¿Para qué? Para conquistarlo. Es bien interesante. Augusto, adelante. Y también hay que recordar que el hombre tenía acceso al árbol de la vida antes de pecar, ¿no? Dios solo le había prohibido no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero el hombre tenía acceso al árbol de la vida antes de pecar. Dios no es que le prohíba al hombre no comer del árbol de la vida
porque tenía envidia del hombre, o porque le temía que se vuelva a ser un Dios, sino que al pecar el hombre, al ser pecador, al tener eso ya dentro de sí, no le convenía al hombre comerle el árbol de la vida. Porque como dice Diana, prácticamente iba a ser se iba a convertirle en un tipo de demonio, ¿no? Entonces, Dios siempre hace todo, digamos, para nuestro bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros lo malinterpretamos. Creemos que lo ponemos a Dios antropomórfico, ¿no? Hacemos lo que le hacían los antiguos griegos, ¿no? Que trataban de darles a los dioses cualidades antropomórficas, ¿no? Cuando en realidad Dios siempre trata de hacer todo para nuestro bien dentro, según nuestra limitada capacidad, ¿no? Ujú, ujú. Bien, Augusto, gracias. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, una pregunta, ¿qué quiere decir Babel? Porque en la perícopa se menciona una sola vez y no se dice nada. Bueno, me da la impresión de que Babel, por el tenor literal, dice, por eso se llamó Babel allí. O sea, a ese lugar se le puso el nombre de Babel. El Señor, en efecto, confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. ¿Eso es lo que quiere decir Babel? No, Babel, la referencia de Babel es por Babilonia, como les adelanté. Recordemos que este libro se escribe después de mucho tiempo, estuvo en tradición oral y se escribe desde, más o menos se estima en el siglo V, recién se pone por escrito. Entonces hay todas las influencias, todos los mitos, todos los relatos mesopotámicos, hititas, egipcios. Hay un montón de fuentes de inspiración para todo esto. Para el diluvio, en el diluvio también, ¿no? Está el mito de Gilgamesh, si es que quieren estudiarlo, que es una leyenda mesopotámica, Gilgamesh. Entonces, eso se escribe mucho tiempo después. Y Babel está ahí, no de casualidad, es por Babilonia. Tremendo imperio que además tiene tanto peso en la historia de la formación de la fe de Israel. Recordemos que la religión judía recién nace a partir del regreso del exilio babilónico. ¿De dónde? De Babel, de Babilonia. Entonces el nombre es un nombre fuerte, no es un nombre cualquiera. Podría decir la torre de cualquier otro, no tendría el peso que tiene Babel, Babilonia. De ahí no perdamos de vista esa relación. Igual podemos investigar, por ahí alguien encuentra qué significa Babel y tiene algún un significado propio, sería lindo. Sí, Gracias. perdón, una cosita muy breve, Manuel Pablo, acabo de buscarlo justamente en Google y Babel se refiere a la torre de Babel, dice, pero yo lo que quería saber era de la procedencia, ahora está muy claro para mí, gracias. No, gracias, Guillermo, gracias. Está bien, excelente. Que nos planteemos así temas difíciles es importante. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En el pie de página de mi Biblia dice, la palabra Babel tiene un sonido parecido al del verbo balal, que en hebreo significa confundir. Ya. Ujú. Claro, que es lo que se pretende conseguir creando idiomas, creando diferentes lenguas, ¿no? Augusto, adelante. Sí, en el pie de página de mi Biblia dice Babel. El nombre Babilonia o Babel entre paréntesis significa puerta de Dios. Y como dice Graciano, también dice, también se parece a la palabra hebrea que significa él confundió, es Balal. Entonces probablemente haya sido una mezcla entre Balal y Babilonia y sacaron Babel, ¿no? Ujú, ujú. Ya ven, miren, qué bacán. Diana, por favor, adelante.
También hay restos arqueológicos de unas torres levantadas en Ur. Hay las sigurats de Ur que daban el culto a la diosa Nana, dios Luna. Y esos son antiquísimos. Entonces, podría ser que de esa forma querían, bueno, hacer como una pirámide como para representando esta torre de Babel, ¿no? Ujú. Claro, Ur está, recuerden el mapa, está aguas abajo del río Éufrates, ya casi en su desembocadura con el Golfo Pérsico. Una zona riquísima, y rica por su agricultura, por el agua. Imagínense, agricultura sin agua, hay que ser medio mago. Pero agricultura donde el agua sobra, más bien el problema de los babilonios era cómo controlar el agua para que no se inunden los campos. Es bien interesante estudiar eso. He tenido oportunidad de leer varias cositas, cómo canalizan el agua del río Tigris y del río Éufrates, que bajan de norte a sur, en dirección al Golfo Pérsico actual. Y cómo tenían tanta agua que en tiempos de avenida desbordaban y hasta malograban los campos y las ciudades. Y tenían que canalizar y ser muy creativos en técnicas para que guardar el agua, para canalizarla, para llevarla más allá. Y en el llevarla más allá creció mucho más el área agrícola. Hay mucha riqueza, por eso que eso da pie a la civilización, primero Sumeria, luego Asiria, luego Babilonia. Miren, y Sumeria no es hablar de poca cosa. Cuando hablamos de Sumeria, muchos estudiosos coinciden que ahí está la cuna de la civilización humana. A ver, entonces, pasamos de Babel, ya quedó más o menos claro. Siempre está abierto el tema y vamos relacionándolo con lo que viene. Pero aquí, como yo les digo, me encantó la manera en que ustedes mismos han relacionado esto con el hombre en el jardín del Edén, en la tentación de la serpiente y queriendo parecerse a Dios y ser como Dios, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, ahora edificar una torre que llega al cielo. Miren, muy interesante esas relaciones que han hecho, excelentes. Avanzamos del capítulo 11 un poco más, los descendientes de Sem. Recordemos, Sem es uno de los tres hijos de Noé, el hijo, el hijo a quien Noé bendice. A ver, ¿qué pasa con los descendientes de Sem? Es una sola diapositiva. Yo puedo Yo leerlo, puedo. mejor. Adelante. Sí, había una voz de una dama. Adelante. Era el videoprofesor. Está. Descendientes de Sem. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arphaxad, 2 años después del diluvio. Después que nació Arphaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años, Arphaxad fue padre de Selah. Después que nació Selah, Arphaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Y después que nació Eber, Selah vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. Perdón, estoy repitiendo. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg
fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años. Tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Terah. Y después que nació Terah, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. Y a los 70 años, Terah fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Gracias, Mary. Miren, interesante notar cómo en los árboles genealógicos marcan un camino, una ruta nada más. Si no, sería una locura imposible. Después de tantas generaciones, sería un bosque. Pero para los fines de la Biblia y el relato, escogen una línea. Y esta línea nos ha llevado, si hemos seguido tanto nombre que confunde, pero hemos llegado a Terah, de quien nacieron tres hijos, Abraham, Nahor y Harán. Miren, estamos en el capítulo 11 y ya en la última línea ya nos hablan de Abraham. Abraham, que luego vamos a reconocer como Abraham, y el Señor le va a cambiar el nombre. A ver, avanzamos un poquito. Terminamos el capítulo 11. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Aquí ya se ve una diferencia en el tiempo en que viven, ¿no? Antes del diluvio vivían 900 años, ¿no? Acá ya viven 200 nomás. Y también Sí, cuando tienen los hijos, antes del diluvio hablaban de que a los 150 años tenían el hijo, acá ya a los 29. O sea, ya se parecen más a nosotros. claro, claro, buena observación. Miren, y terminamos el capítulo 11 en que se puntualiza a los descendientes de Terah. Como les digo, lo importante aquí es notar que aparece Abraham. Aparece Abraham, el primer patriarca, a partir entonces de lo que sigue, que es ya el capítulo 12. Por eso cuando nosotros queremos estudiar en la Biblia la historia de Abraham, siempre los sacerdotes expertos nos recomiendan leer el Génesis a partir del capítulo 12, del 12 al 24, un poquito más quizá, pero del 12 al 24 es la historia de Abraham. Ahí encontramos, qué película ni nada, ¿no? Ahí encontramos una excelente información y todo lo que necesitamos. A ver, ¿quién puede leer este perícope? Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Terah, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca, y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Terah vivió 200 años y murió en Harán. Gracias, Mari Carmen. Miren, sería bueno que ustedes pudieran chequear en un mapa, si no, yo les muestro uno, porque estamos llegando al final. Entonces, yo les ofrezco compartir vía el WhatsApp del grupo un mapita de la ruta de la familia de Abraham, cómo salen de Ur de los Caldeos,
donde Saúl nos dice que Teraj los lleva a Harán o Harán. Entonces van a ver en el mapa dónde está Harán, que está ubicado al norte de la tierra de Israel, que todavía no se llama tierra de Israel, es Canaán. Entonces ahí van a ver en el mapa, un mapa sencillo, pero que va a ser bien ilustrativo, porque si no, de verdad que nos perdemos. Siempre es interesante mirar un mapa y ver los puntos principales. No vamos a hacer un curso de geografía, pero por lo menos sí ubicar dónde está Ur, dónde está Harán y qué significa entrar a Canaán. Entonces, miren, en esta perícopa nos mencionan varios nombres, ¿no? Abraham y sus dos hermanos, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos. Dice, mientras que Terach, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Y acá vamos a ver cómo Abraham, luego el Señor le cambia el nombre a Abraham, como lo conocemos, y Sarai le cambia el nombre a Sara, como también lo conocemos. Entonces, Abraham y Sara son nombres que el Señor les cambia a estos personajes. Y nos habla de Lot, que es un personaje también importante del que vamos a ver en la historia de Abraham, se entremezcla Lot. Y también hay una historia de incesto, y también hay un fruto de ese incesto en dos hijos de Lot, que van a ser origen también de pueblos que van a tener su historia que vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Entonces todo esto va jalando. No se mareen, simplemente marquemos, puntualicemos cuáles son los nombres que más nos interesan. Y miren lo que dice el segundo parrafito. Dice, Teraj, el papá de Abraham, reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, al hijo de Harán y a su nuera Sarai, y salieron juntos de Ur. Ese detalle lo vamos a comentar en la próxima. Porque miren, en la Biblia hemos leído y las referencias siempre que Abraham recibió el llamado y Abraham salió de su tierra, ¿no? A una tierra desconocida. Pero aquí estamos leyendo que es Teraj, su padre. No es que Abraham lleve a Teraj. No, Teraj, el jefe de la familia, lleva a Abraham, a su nieto Lot, hijo de uno de los hijos muertos de Teraj, ¿no? Y a Sarai, la esposa de Abraham, y los lleva de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Pero se quedan en el camino, al norte, en Harán. Luego va a ser Abraham con Lot y Sarai los que bajen de Harán a Canaán. Como les digo, eso lo van a ver claro en el mapita que les voy a poner muy pronto, de repente esta misma noche o a más tardar mañana mismo. Entonces estamos en la puerta, hermanos, de entrar a la historia de Abraham, el primer gran patriarca de Israel, el padre Abraham, el padre de la fe. Bien, entonces los primeros 11 capítulos nos han contado lo que conocemos como prehistoria del pueblo de Israel, porque así se le conoce. El capítulo 1 al 11 lo llaman prehistoria del pueblo de Israel, y a partir del capítulo 12 comienza la historia, y comienza con Abraham. Vamos a ver que los relatos no son tan fantásticos, cambia el estilo, y van a ser mucho más asequibles para que lo podamos seguir más naturalmente. Pero igual el esfuerzo duro que hemos hecho en los primeros 11 capítulos del Génesis, que vale la pena. Vale la pena, revísenlo, repásenlo, y de verdad que es una ganancia para todos.
¿Alguien quisiera, por favor, comentar sobre esto? No, porque aquí vamos a quedar. Vamos a quedar para empezar la próxima con el capítulo 12, la historia de Abraham.